Inside the boathouses, there is a microscopic layer of red-colored ash, evidence of human blood. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G, y hoy conoceremos las tragedias reales que son aún más escalofriantes que películas de terror. I wanted to see just what kind of verbal abuse that people can take before they start objecting, before they start flashing back. Número 30. El misterio del faro de las Islas Flannan. As the ship approached the rocky island, Moore felt a deep sense of foreboding. Could something terrible have happened to the three keepers? Las desapariciones ocurren todos los días y a veces nunca se resuelven. En 1900, un farero de relevo llegó al faro de las Islas Flannan, pero al llegar no encontró rastro de los 3 hombres que lo habían estado vigilando. Se topó con pruebas de vida reciente, como camas sin tender y un conjunto de impermeables abandonados. Incluso después de registrar la zona, no encontró rastro del trío, ni vivo ni muerto. I have a feeling on this island of tension, even just walking about. No hubo una explicación definitiva para su desaparición, aunque un investigador sospechó que podrían haber sido arrastrados por el agua durante el mal tiempo. Algunos incluso creen que hay fuerzas paranormales involucradas. Si su destino fue natural o no, sigue siendo uno de los casos sin resolver más aterradores de la historia moderna. Can come up with all sorts of ideas of what could have happened. But I think one thing, sure nobody will come up with a definite answer now. Número 29. Las chicas del radio. No es ningún secreto que las condiciones laborales en Estados Unidos eran increíblemente peligrosas. Las chicas del radio, trabajadoras que pintaban números, son un sombrío recordatorio de ello. Les habían dicho que el material con el que trabajaban era inofensivo, e incluso usaban los labios para hacer más pequeñas las puntas de los pinceles. Debido a esto, ingirieron grandes cantidades de radio durante un largo periodo. Al principio, los efectos secundarios eran leves y consistían sobre todo en dientes flojos, pero pronto se convirtieron en síntomas mucho peores, incluidas mandíbulas necrosadas y esterilización no deseada. And I'm sure these people didn't like to go down there to Luminous, especially if they were thinking maybe this stuff is bad for us after some of their friends died. En 1924, una docena de mujeres habían muerto y fueron objeto de campañas de desprestigio en las que las culpaban a ellas y no a las malas prácticas. No fue sino hasta que el inventor de la pintura falleció que por fin hubo justicia. Dear sisters, the New Jersey League of Women Voters is working to set a legal precedent for radium toxicity. Because of you. Número 28. La expedición Franklin. The last known location of the ships was found in this letter left by Franklin's crew. The final coordinates just north of King William Island. Algunos intentos de exploración terminaron en tragedias antes de que pudieran siquiera comenzar. Sir John Franklin tenía buenas intenciones con la esperanza de cartografiar una zona inexplorada del Paso del Noroeste. Zarparon en mayo de 1845 y poco más de un año después vino el desastre. Ambos barcos habían quedado atrapados en el hielo, dejando atrapados a más de 100 hombres. Se vieron obligados a acampar ahí, lo que resultó fatal, ya que 2 docenas murieron por varias causas, desde inanición a envenenamiento por plomo. Las investigaciones posteriores revelaron marcas en los huesos, lo que indicaba que algunos habían recurrido al canibalismo para sobrevivir. En 1848 los sobrevivientes intentaron escapar, pero nunca se les volvió a ver. John, can we sleep? Yes. Número 27. La ejecución de Giorgio Dosha. Las revoluciones fallidas pueden terminar en tragedias terribles para quienes las lideran. En la década de 1510, Giorgio Dosha intentó iniciar una revuelta contra la familia noble que gobernaba Hungría en aquel momento. Al principio tuvo éxito e incluso obtuvo el control de varias fortalezas. Cuando finalmente fue capturado, le recordaron su lugar. Fue obligado a sentarse en un trono en llamas y a usar una corona igual de caliente para torturarlo y burlarse de él al mismo tiempo. Después, los miembros de la revuelta fueron obligados a comerse su piel o a arriesgarse a ser castigados. 70,000 plebeyos fueron torturados.
fracturando aún más el país. Número 26. Vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. What do you remember about the crash? About the crash, I thought I was going to die. El canibalismo se considera algo fuera de lo común y sin embargo en algunas situaciones se convierte en una desafortunada realidad. Se volvió la única opción para los sobrevivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya tras estrellarse contra la cordillera de los Andes en 1972, en la que una docena de personas murieron en el impacto. Después de que un avión de rescate no se percatara de su presencia, suspendieron la búsqueda y los dejaron a su suerte. Otros 13 murieron por la combinación de una avalancha y la exposición constante, y cuando se les acabó la comida, recurrieron a sus fallecidos para sobrevivir. El hambre es insoportable. Hasta ahora, los Strauch consiguieron que la carne sea solo carne. Tras meses soportando las horribles condiciones, por fin pudieron ser rescatados y solo 16 de los 45 ocupantes sobrevivieron hasta el final. To some of the boys, the Andes can be a spiritual experience. To another boy, it can be the avalanche. To another one, it can be the cold. To another one, it can be the hunger. Número 25. Ejecución de Haj Mohammed Mesfewi. La pena de muerte se ha utilizado desde el principio de la civilización humana, con innumerables métodos empleados para llevar a las personas ante la justicia de manera permanente. Algunas ejecuciones han sido tan intensas que han sido motivo de escrutinio y horror. Una de las más brutales en la historia se le infligió a Haj Mohammed Mesfewi, un hombre condenado por asesinar al menos a 3 docenas de mujeres. Al principio, los funcionarios optaron por crucificarlo o decapitarlo, asegurándose de azotarlo a diario mientras tomaban su decisión. Finalmente se decidieron por algo aún más tortuoso: emparedarlo vivo. ¡Help! ¡Help me! ¡Help! ¡Help me! ¡Help! Pidió clemencia en todo momento y lo escucharon gritar durante 2 días, hasta que finalmente se cayó, para siempre. Número 24. El ataque de los hombres muertos. Suena como algo que verías en una película de miedo o en un videojuego, pero para cientos de soldados alemanes fue real. La Primera Guerra Mundial fue conocida por su elevado número de muertos y por la popularización de la guerra química. Esta última dio lugar a una de las batallas más aterradoras. El 6 de agosto de 1915, los militares alemanes atacaron a los combatientes rusos con una combinación de gas venenoso, bromo y cloro, una mezcla nociva que mató a la mayoría al instante. Los invasores pensaron lo mismo, hasta que intentaron asaltar la zona y fueron recibidos por las fuerzas opositoras aún en pie. Aunque tosieron trozos de sus propios órganos y fluidos corporales, se mantuvieron firmes y obligaron a los enemigos a retirarse. Número 23. El asesinato de Junko Furuta. A veces el castigo no parece justo para un delito. Un ejemplo de esto ocurrió tras la captura, tortura y posterior asesinato de Junko Furuta, de 17 años. En 1989, 4 adolescentes la secuestraron y la sometieron a un infierno durante 44 días. La quemaron, golpearon y agredieron sexualmente en repetidas ocasiones, hasta el punto de que suplicó la muerte. Tras una última y brutal agresión, sucumbió a sus heridas y falleció. Las atrocidades que sufrió son peores que en muchas películas de terror. Incluso después de que encontraran su cadáver y detuvieran a sus asesinos, muchos creen que no se le hizo justicia. En un principio se ocultó la identidad de sus agresores debido a su edad, y muchos consideraron que las sentencias impuestas eran demasiado indulgentes. Número 22. Zombies del Renacimiento. Puede que no hayan sido las mismas criaturas que vemos en los medios modernos, pero eran igual de aterradoras en su época. El primer brote importante de sífilis afectó a Nápoles en 1495, tras la invasión francesa. Cientos de personas se vieron afectadas, lo que provocó terribles efectos secundarios. El cuerpo de la mayoría de los pacientes estaba cubierto de dolorosas ampollas, y en algunos casos la piel se les caía de la cara. Muchos murieron pocos meses después de contraer la enfermedad,
pero antes de eso, físicamente parecían muertos vivientes. La cepa que habían contraído era mucho más letal que su homóloga actual, y con suerte, la medicina moderna evitará que vuelva a aparecer. Número 21. El heredero del whisky Jameson paga para ver un acto de canibalismo. Puede que resulte difícil no pensar en esto la próxima vez que vayas a comprar licor. Aunque el verdadero fundador del whisky Jameson es inocente, uno de sus herederos no puede decir lo mismo. In order to stand out, he knew he needed the highest quality ingredients money could buy. Now, it's been more than 200 years since John filled his first order, and we care more than ever about the quality of our barley and water. Durante una visita a África en el siglo XIX, James Sligo Jameson fue informado de que la tribu iba a cometer canibalismo como parte de una celebración. Al parecer, acabó intercambiando 6 pañuelos por la oportunidad de ver el acto con sus propios ojos. Un grupo de hombres asesinó y se comió brutalmente a una joven esclava, que al parecer no gritó ni una sola vez. Para hacer las cosas más inquietantes, Jameson dibujó todo y lo documentó junto con sus extrañas curiosidades. Número 20. El cortejo fúnebre del Papa Pío XII. El Papa Pío XII fue el soberano del Vaticano desde 1939 hasta su muerte en 1958, a la edad de 82 años. Debido a su insistencia en mantener su cuerpo tal y como Dios lo había creado, su médico personal, Riccardo Galeazzi Lizzi, eligió un método de embalsamamiento poco convencional. I told you he didn't want to be embalmed or made up. But people need a viewing. Galeazzi Lizzi se negó a extraer los fluidos del cuerpo y recurrió a una serie experimental de aceites y resinas. Después lo envolvió en plástico. El intenso calor de la zona, así como la falta de circulación de aire, provocó la descomposición del cadáver, y durante el cortejo fúnebre su pecho explotó. El cuerpo acabó con un tono verde brillante. None of us could breathe. Somewhere under those bushes was the rest of Ray Brower. Número 19. El Essex inspira Moby Dick. El 12 de agosto de 1819, el barco ballenero Essex zarpó de Nantucket rumbo a Sudamérica. El viaje duró poco más de un año antes de que hubiera una tragedia en noviembre de 1820. Un enorme cachalote atacó el barco, lo hundió y obligó a los sobrevivientes a embarcarse en pequeñas balleneras. Navegaron a la deriva durante más de 3 meses en mar abierto, sin comida ni provisiones para sobrevivir. Hey, what are y'all looking at? I'm fine. You haven't potted? Fit as a fiddle. Fit as a goddamn fiddle. You hear me? Poco a poco los hombres empezaron a morir y los demás tuvieron que recurrir a consumir a sus compañeros. En algún momento incluso eligieron al azar a quién matarían para alimentar al grupo. Solo 8 de los 21 sobrevivieron, y la historia inspiró a Herman Melville para escribir su famosa novela. The great shroud of the sea rolls over the Pequod, her crew, and Moby Dick. Número 18. El incidente de la cueva Naughty Potty. John Edward Jones sufrió una muerte espantosa que bien podría ser una pesadilla. La noche del 24 de noviembre de 2009, estaba explorando la cueva Naughty Potty de Utah con su hermano, cuando quedó atrapado. El joven de 26 años había confundido un estrecho pasadizo con el famoso Bird Canal y quedó atrapado cabeza abajo. Stuck in that position for going on 23 hours now. Makes it very difficult for him. Su cuerpo permaneció comprimido e invertido durante 28 horas. Los equipos de rescate intentaron liberarlo mediante un sistema de cuerda y polea, pero sus esfuerzos fracasaron. Debido a su difícil posición, su corazón entró en paro cardíaco y finalmente falleció. Decidieron que su cadáver se quedara en el lugar y que sería enterrado dentro de la cueva, ahora sellada. You promised to tell Emily that no matter what, I'll be there when the baby is born. Número 17. Minnie Dean. Nueva Zelanda estableció la pena capital en 1840 y fue completamente abolida en 1989. En este tiempo, 85 reclusos fueron ejecutados. Minnie Dean fue la única mujer que tuvo este destino. Trabajaba como criadora de bebés. Básicamente le pagaban por adoptar hijos de otras personas. Look, I don't have time for all these legalities. One second, Dad. I have the adoption papers. Acogió a muchos niños y varios empezaron a morir o desaparecer. Aunque la mortalidad infantil era alta en ese momento, las muertes estaban superando la media y Dean comenzó a llamar la atención. Finalmente fue arrestada por homicidio.
Debido a la laxitud de los registros, es difícil determinar cuántas personas murieron bajo su cuidado. Sin embargo, 3 cuerpos fueron desenterrados en su jardín tras su arresto. Fue ahorcada el 2 de septiembre de 1844. Número 16. La muerte de Maximilien Robespierre. El abogado francés Maximilien Robespierre es uno de los nombres más definitorios y controversiales de la Revolución Francesa. Aunque en un principio fue muy querido, sus ambiciones crecieron demasiado, lo que acabó por corroer su reputación pública. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il parle encore. Réveille-moi quand il aura fini. Tras su arresto el 27 de julio de 1794, intentó quitarse la vida con una pistola, pero no lo logró. El incidente le dejó la mandíbula dañada, que mantuvo unida con un vendaje. Luego lo llevaron a la Plaza de la Revolución para ser ejecutado. El oficial a cargo, Charles-Henri Senseau, le quitó la venda y le dejó la mandíbula expuesta. Al parecer sufrió dolores hasta que fue decapitado. Notez, nous devons fermer les portes de la ville, interdire tous les journaux, arrêter tous les journalistes et lancer des mandats d'arrêt contre les meneurs de la Convention. Número 15. La Expedición Donner. Compuesto por varias familias pioneras, la Expedición Donner intentó trasladarse del Medio Oeste a California a mediados de la década de 1840. A mitad del viaje decidieron tomar un nuevo atajo llamado Hastings Cutoff, que era un terreno mucho más difícil de cruzar. A medida que avanzaban se quedaron atrapados por la nieve en Sierra Nevada y la caravana fue incapaz de pasar la nieve. We have to leave the wagon. Keep them moving. They can go no further. Unhitch the animals. Para sobrevivir al cruel invierno, el grupo se vio obligado a acampar en el cercano lago Truckee. El frío en esta región se hizo insoportable, provocando la muerte de varias personas. Con muy pocas provisiones, los sobrevivientes tuvieron que recurrir a consumir a sus compañeros fallecidos. En total, de los 87 miembros del grupo, solo 48 sobrevivieron para contarlo. They had to resort to cannibalism in order to stay alive. Número 14. Los experimentos de Nikolai Krasnogorsky. El neurólogo soviético Ivan Pavlov es famoso por sus experimentos de condicionamiento con perros, que dio lugar al término ampliamente utilizado respuesta pavloviana. See, Pavlov was a science guy, and every time his dog would ring a bell, Pavlov would eat. Pero lo que muchos no saben es que sus experimentos tuvieron un resultado devastador. Pavlov tenía un ayudante llamado Nikolai Krasnogorsky, que continuó sin su mentor. Sin embargo, realizó pruebas con sujetos jóvenes que adquirió en orfanatos. Estaban equipados con un dispositivo que medía la cantidad de saliva que emanaba directamente de sus glándulas cuando les daban comida. Por desgracia, el método de instalación era atroz. Krasnogorsky experimentó con ellos presumiblemente en un intento por demostrar que los seres humanos pueden ser fácilmente condicionados, al igual que los perros. Número 13. Jonestown. El predicador estadounidense Jim Jones creó una secta catastrofista llamado Templo de los Pueblos. En la década de 1970 los trasladó a una zona aislada de Guyana, donde establecieron un asentamiento remoto llamado Jonestown. Esto se convirtió en el lugar de uno de los crímenes más infames que han afectado a vidas estadounidenses. Started as an effort by a charismatic preacher to build a new society, but it ended, of course, with the tragic deaths of more than 900 people. Después de que salieran a la luz detalles inquietantes del asentamiento, el congresista estadounidense Leo Ryan viajó a Guyana con algunos familiares de los miembros de Jonestown. Concluyendo que su secta había fracasado, Jones supuestamente ordenó el asesinato de Ryan y más tarde fue tiroteado en una pista de aterrizaje cercana. Después indujo a todos sus fieles a ingerir una bebida con cianuro. El resultado fue la muerte de 909 personas y se convirtió en una de las peores masacres en la historia de Estados Unidos. Número 12. El experimento de la prisión de Stanford. Does the situation outside of you, the institution, come to control your behavior, or does the things inside of you, your attitude, your values, your morality? Si necesitas pruebas de que el poder corrompe, solo basta con ver el controversial experimento de la prisión de Stanford. Esta prueba social se llevó a cabo entre el 14 y el 20 de agosto de 1971. Estudiantes voluntarios interpretaron a falsos presos y autoridades penitenciarias.
El objetivo del experimento, dirigido por el profesor Philip Zimbardo, era estudiar los efectos del poder sin control en los guardias de prisiones. The negative environment Zimbardo chose to test his ideas was a prison. He would convert the basement of the university's psychology department into a subterranean jail. El experimento no tardó en descarrilarse. Algunos de los estudiantes guardianes cayeron en la tortura psicológica al aplicar medidas extremas, como el maltrato psicológico y el acoso. Dicho esto, la metodología del experimento es controversial, ya que se vio comprometida en repetidas ocasiones por la persuasión de Zimbardo. Algunos de los prisioneros conocían la hipótesis del estudio y actuaban en consecuencia, lo que constituye una variable no deseada en los experimentos psicológicos llamada características de la demanda. At this rate, we're gonna be here all goddamn night. And I love it. Número 11. Octavia Hatcher. La historia de Octavia es muy popular en la pequeña ciudad de Pikeville, Kentucky. La leyenda cuenta que la joven madre enfermó y falleció pocos meses después de dar a luz a un hijo, que murió después del parto. Después, al calor del sur, la enterraron rápidamente. Sin embargo, poco después, otros lugareños parecieron mostrar síntomas similares y luego se recuperaron. La culpable, en retrospectiva, probablemente fue una encefalitis. Los lugareños desenterraron rápidamente la tumba de Hatcher y se dieron cuenta de que no había muerto, sino que estaba en coma. Encontraron pruebas de que se había despertado, como arañazos en el ataúd y uñas ensangrentadas. La veracidad de esta historia ha sido cuestionada, pero según un miembro de la junta directiva del Big Sandy Heritage Center, la mayoría de los historiadores locales están de acuerdo con que Hatcher cayó enferma y fue enterrada viva. Número 10. La maldición del rey Tut. Incluso si no crees en maldiciones, no puedes negar que hay algo aterrador en esta historia. Believe if I can see it and I can touch it, then it's real. That's what I believe. I believe in being prepared. El egiptólogo Howard Carter encontró la tumba del rey Tutankamón en 1922 e inmediatamente varios miembros de su equipo sufrieron problemas de salud. El primero en morir fue el financiero Lord Carnarvon, que falleció por envenenamiento en la sangre cuando se le infectó la picadura de un mosquito. Al cabo de una docena de años murieron más personas implicadas en la excavación, entre ellas el secretario personal de Carter, Richard Bethel. Carter murió en 1939, casi 20 años después de abrir la tumba, pero su muerte se le sigue atribuyendo a la maldición. La historia atrajo la atención de Sir Arthur Conan Doyle, que relaciona la muerte de Carnarvon con unos seres míticos llamados elementales. Número 9. Consejos para los dueños de animales. ¿Te imaginas matar a tu propia mascota? Por desgracia, esa fue una realidad a la que muchos británicos se vieron obligados a enfrentarse antes de la Segunda Guerra Mundial. Las mascotas eran consideradas una molestia no deseada en tiempos de guerra, ya que vagaban por las calles tras un bombardeo o se comían la comida, ya de por sí limitada y racionada. Se formó un comité para resolver el problema y su solución fue inimaginablemente horrible. Publicaron un panfleto en el que les aconsejaban a los dueños de mascotas que las soltaran en el campo o las sometieran a eutanasia. El texto incluía un anuncio de una pistola de perno cautivo, que se decía que era el instrumento estándar para la destrucción humanitaria de animales domésticos. En total, se calcula que se mataron 750,000 animales domésticos en una semana, más de 107,000 al día. Número 8. Reciclaje de soldados fallecidos. If there is anything in this world about which I know positively nothing, it is agriculture. Resulta que no hay nada mejor para la agricultura que los huesos humanos. Las guerras napoleónicas le costaron la vida a más de 2 millones de soldados, y era habitual que los sobrevivientes saquearan a los muertos en busca de provisiones.
Esto incluía arrancarles los dientes para usarlos en dentaduras postizas. La batalla de Waterloo resultó especialmente fructífera para el mercado de prótesis dentales, y los productos resultantes se conocieron como dientes de Waterloo. También saqueaban los campos de batalla en busca de huesos, que se molían y vendían a los granjeros. Un periódico británico de 1822 informó que constituían un abono sustancial. Número 7. Solo en el espacio. Imagina que eres un astronauta y que estás solo flotando por el silencioso vacío del espacio en tu pequeña y acogedora nave espacial. Entonces escuchas que alguien o algo llama a la puerta. Es como para volverse locos. Por suerte, el astronauta Yang Li Wei no se volvió loco, pero sí se asustó. Intentó reproducir el sonido de los golpes tras regresar a la Tierra, pero no lo logró. Otros astronautas chinos también informaron haber oído el extraño golpeteo, lo que llevó a algunos a creer que era ocasionado por la propia nave espacial. El origen se le atribuyó posteriormente a los cambios de presión y temperatura del aire que modificaron la pared interior de la cápsula. Fuera de la explicación mundana, no podemos imaginar lo aterradora que fue la experiencia. Dallas, are you sure there is no sign of it? I mean, it is there. It's gotta be around there. Número 6. Asesinatos de Hinterkaifeck. Hay literalmente innumerables historias espeluznantes de true crime, pero los infames asesinatos de Hinterkaifeck tienen algo inquietante. Ocurrieron en una granja de Baviera, Alemania, en 1922. Antes de los asesinatos, Andrea Gruba encontró huellas humanas en la nieve que conducían del bosque cercano a su casa. Esa noche, la familia oyó pasos en el desván, pero no le avisó a la policía. El 31 de marzo, todos los miembros de la familia, incluida su hija, nietos y ama de llaves, fueron asesinados. Pasaron 4 días hasta que se descubrieron los cuerpos, y el asesino, aún desconocido, hacía tiempo que se había dado a la fuga. Este caso sin resolver tiene de todo: violencia, ningún sobreviviente, un culpable sin identificar y un caso increíblemente aterrador de allanamiento de morada. Número 5. El triste y espeluznante caso de Henry Rathbone. Shakespeare, how do you do? It's a great pleasure to meet you. Todo el mundo conoce el asesino de Lincoln, pero el papel desempeñado por el mayor Henry Rathbone es menos conocido. Él y su prometida fueron a la obra con Lincoln, y Rathbone intentó someter a John Wilkes Booth, después de que éste le disparara al presidente. Le perforó la arteria. Rathbone sobrevivió, pero se culpó de la muerte de Lincoln y entró en una espiral de locura. El 23 de diciembre de 1883, agredió a sus propios hijos. Y cuando su esposa intervino, se ocupó de ella antes de apuñalarse en un intento fallido de quitarse la vida. I'm not gonna hurt you. You didn't let me finish my sentence. I said, I'm not gonna hurt you. Cuando llegó la policía, encontraron a Rathbone trastornado y el cadáver de su esposa. Número 4. Chernobyl. El mundo se quedó sin aliento durante la primavera de 1986, esperando que sus respectivas zonas no se llenaran de radiación. El 26 de abril, un reactor de la central nuclear de Chernobyl explotó, enviando enormes columnas de radiación a la atmósfera, que luego el viento arrastró. Who's the next closest? It's Chernobyl, but that's not possible. They're 400 kilometers away. Oh, that's too far for 8 mini Rontgen. They'd have to be split open. Tuvo la máxima gravedad en la escala internacional de sucesos nucleares y dio lugar a un extenso esfuerzo de limpieza que tardó años y miles de millones de dólares en completarse. Las ciudades cercanas fueron evacuadas por completo y ahora son inquietantes pueblos fantasma. Muchas personas también sufrieron muertes inimaginablemente horribles a causa del síndrome de radiación aguda, ya que sus cuerpos sufrieron las consecuencias. Chernobyl fue una pesadilla viviente que sembró el miedo a la radiación en millones de personas. What happened there, what happened after, even the good we did. All of it. All of it.
madness. Número 3. La erupción del monte Vesubio. Los antiguos romanos vivieron el infierno en la tierra en el año 79 después de Cristo, cuando el Vesubio hizo erupción. Este lanzó una enorme nube de gas y escombros 34 kilómetros en el aire y bloqueó el sol, lo que provocó un tsunami en la bahía de Nápoles y una lluvia de ceniza sobre las ciudades cercanas. Posteriormente, el volcán liberó fluidos piroclásticos, que son esencialmente nubes de gas y materia volcánica a más de 900 grados Celsius que pueden viajar a más de 644 kilómetros por hora. This distinct layer of solidified ash is evidence of a high-speed current of heated gas and volcanic debris. Known as a pyroclastic flow, los flujos terminaron con las ciudades cercanas y mataron a la gente al instante, vaporizando su sangre y órganos. En total, la erupción sepultó las ciudades de Pompeya, Herculano, Oplontis y Estavia, matando al menos a 1,500 personas según los restos humanos descubiertos. Probablemente a muchas más. The exact nature of the pyroclastic density current. In some instances, it's very, very light and fluffy, but you can have temperatures from 200 degrees centigrade up to maybe 700 degrees centigrade. That's not unheard of. Número 2. El Mary Celeste. Bad luck plagued her from the beginning. On her maiden voyage, her master fell fatally ill. Hay muchas historias de barcos fantasmas, pero ninguna tan popular como la del Mary Celeste. Era una nave construida en Canadá y bautizada como Amazon antes de naufragar y ser vendida a compradores estadounidenses que la rebautizaron como Mary Celeste. El 4 de diciembre de 1872, el barco fantasma fue encontrado flotando sobre las Islas Azores. It was not leaking. The sails were damaged, those that were up and had not been furled were damaged. Aside from that, there was no real structural damage to the boat. El barco estaba en buenas condiciones. No había nada reciente en su diario de navegación. Sus provisiones estaban intactas y las pertenencias de la tripulación seguían a bordo. Sin embargo, faltaba el bote salvavidas, lo que llevó a muchos a preguntarse por qué la tripulación había abandonado el barco. Naturalmente, hasta el día de hoy abundan las teorías conspirativas. Aunque durante años se ha propuesto numerosas suposiciones sólidas, el misterio sigue sin resolverse. But the riddle of that ill-fated voyage in 1872 will haunt us forever. The mystery of the Mary Celeste will live on. ¡Hey! Aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. Número 1. Peste, disturbios y refugiados. For 3 horrifying years between 1348 and 1350, the Black Death pushed medieval man to the brink of an apocalypse. La peste negra no solo fue la epidemia de una enfermedad infecciosa más mortífera en la historia de la humanidad, sino que se calcula que mató entre el 30 y el 60% de la población europea. La entrada podría acabar aquí. For the Almighty has said, I shall wipe man whom I created off the face of the earth. Pero también se convirtió en lo más parecido a una película de zombies en la vida real. Londres puso en cuarentena a las víctimas de la peste y al parecer había guardias armados cerca para evitar que escaparan. Esto no le gustó a los enfermos, que a menudo se defendieron atacando y en algunos casos asesinando a los guardias. Law and order broke down. Tight-knit communities broke apart. Esto llevó a poner en cuarentena barrios enteros, lo que solo originó disturbios y más muertes. Si algunas víctimas de la peste lograban escapar, vagaban por el campo casi como zombies, ya que ninguna ciudad o pueblo les permitía la entrada. En algunos casos, incluso eran atacados en el camino por gente sana. In one 6-week period, 11,000 people are buried in a single graveyard. ¿Qué suceso de la vida real te parece más terrorífico que la ficción? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo en español.